Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted, como siempre, aquí por la televisión pública de nuestro país. Llegando, esa es la ventaja, llegando a casi todo o todo el territorio ecuatoriano. Somos el medio televisivo con mayor cantidad de repetidoras en el territorio ecuatoriano. Este miércoles, 14 de junio de 2017, también hacemos en vivo esta entrega de Palabra Suelta. Son las 22 horas y 2 minutos. No me gusta esta definición de 22 horas, parezco militar diciendo 22 horas. 10 de la noche con 2 minutos, en vivo. Pronto aparecerán los teléfonos de nuestro estudio acá en Quito y a ver si esta conversación suscita su interés de participar con sus comentarios, con sus preguntas. Tenemos aquí, por sobre todo, a un escritor. Creo que esa condición será la de toda la vida. Y hoy ministro de Cultura de nuestro país. Consecuentemente usted ya sabe de quién se trata, de Raúl Pérez Torres. Raúl Pérez con una militancia en la literatura desde muy joven, jovencito. Dicen por ahí que incluso desde niño, porque hubo un trabajo de redacción en su escuela, la Eugenio Espejo, en el que la anécdota dice que el profesor no creía que ese niño había hecho ese trabajo y desconfió de ese niño hasta que le dijeron, no, él lo ha hecho. Así que fueron, podría decirse, las primeras armas o los primeros pasos en este mundo siempre lleno de vicisitudes, que es la construcción a partir del texto escrito, la construcción de personajes, imaginarse historias, ir más allá de lo que aparentemente se ve. Buenas noches, Raúl. Gracias por Muchas gracias tu aceptación a esta invitación. Siempre a las órdenes, ya sabes, Javier. Digo la verdad, ¿no? Que eras un niño e hiciste una suerte de composición muy chiquito tú, y el profe no creyó que eras tú, que alguien te la había hecho. Sí, dices la verdad, porque dijo que el profesor que se haga una redacción sobre el Día de la Madre, sobre la madre. Ya. Yo hice un poema sobre la madre. Sí, y el profesor dijo a todos los niños que eso era un robo. Eso era lo que a mí me dolió desde luego. Y luego dijo que eso no se puede hacer, que eso merece un castigo. Yo fui llorando, le conversé a mi hermano Lenin. Y tu hermano mayor. Mi hermano mayor, que sí. fue tu padre casi. Desde luego, es decir... Porque pierdes a tu padre muy chiquito tú. Yo perdí a mi padre cuando tenía 5 años. Yo digo siempre que cometió el único error de su vida. Fue morirse. Se murió. y claro, mi hermano fue a la escuela municipal Eugenio Espejo, donde yo estudié en la primaria. Y confrontó con el profesor, le dijo que le traiga el libro donde había sacado un simple poema, pero no pudo, entonces pasó a mayores, ¿no? Mi hermano pasó a mayores, hubo problemas ahí, salí de la escuela 8 días y luego regresé, pero en todo caso un poco triunfante. Y dándome cuenta seguramente de el peso extraordinario que tiene la palabra, que tiene la literatura, ¿no? Y quizá eso también sirvió para atraparme un poco más. Es decir, yo escribía porque vivía sumergido en los libros de una biblioteca que era extraordinaria de mi padre, claro. Lo pierdes, ya lo dijimos, a los 5 años. A los 5 años. Pero luego tienes una frase, dices, todo lo que soy se lo debo a mi padre, pero no le guardo ningún rencor. Sí, ¿no? Parecería una contradicción, sí. ¿No es cierto? Pero quizá es algo más profundo, ¿no? Quizá uno devela o va descubriendo su profundidad, su inteligencia, que muchas veces o le puede tener al borde de la locura, al borde del suicidio. Luego quizá llega la serenidad, pero la inteligencia es un tormento, ¿no? La creatividad, la imaginación permanente es un tormento. Ajá.
Esa biblioteca de tu padre, que por cierto era un abogado muy conocido en Quito, que fue un militante del Partido Comunista, Claro. Era rica. Y por supuesto había, si era un comunista que se preciaba, tenía que haber la literatura rusa. Desde luego. Ahí, en esa biblioteca. Luego. Y tú te acercas mucho a Dostoyevsky. Desde luego, sí. Y yo digo un poco que mi hermano también tuvo la culpa de este presagio de nostalgia, de tristeza, de melancolía. De melancolía, decir, ¿no? Y de toda una significación mayor en el paisaje ruso, porque yo leí muchos libros rusos, desde luego Dostoyevsky, desde luego los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo. Yo me hacía llamar Raskolnikov. Yo decía que el primer hijo que tenga le pondría Raskolnikov. Como no tuve, lo puse Vilki. Vilki y Nilka son mis dos hijas. Que te han dado 5 nietos, creo, ¿no? Sí, me han dado 5 nietos, desde luego. Pero todo ese ambiente ruso, ese ambiente que describe, ese ambiente de la pobreza, de la miseria, de la tragedia, del dolor, es un ambiente que quedó en mi espíritu, porque yo también creo que Quito un poco se parece a Moscú. He estado en ambas partes y siento a las personas un poco identificadas con esa niebla del espíritu un poco. Pero si habrás leído a rusos en la biblioteca de tu padre, Mayakovsky cayó en tus manos. Pero desde luego. Y volví a leer Mayakovsky en Corea del Norte, que fue allá una cosa de otra significación, ¿no? Porque lo leí, sí, 40 años después, es decir, cuando tenía 40, 45 años, fui invitado por Kim Il-sung. Fuimos algunas personas de la Universidad Central, estuvimos un mes estudiando la idea Suche, que es un poco el marxismo a la coreana, pero interesante en todo caso. Pero ese cóctel es mucho más fuerte que cualquier pasillo cortavenas, pues. Sí, desde luego que sí, y cualquier otro cóctel ruso es así, con esa significación tan dolorosa y tan trágica, ¿no es cierto? Y sí, pues, o sea, muy metido en esa literatura. Mi hermano, además, con un rigor que no me daba ni la escuela ni el colegio, nunca. Es decir, de que me lea 20, 30 páginas y que cuando él llegara en la noche me preguntaba qué había entendido, ¿no es cierto? O sea, que eso también era una lectura más profunda, más miedosa, ¿no es cierto? Había que rendir una suerte de examen. Exacto, rendir cuentas de la lectura, ¿no? Y luego, me enamoré de los personajes, me enamoré de Raskolnikov. Siempre me acuerdo, Rodion Romanovich Raskolnikov, ¿no? En Crimen y Castigo. Además, con esa complicación adicional que tenían o que tienen los escritores rusos de nombrar a sus personajes por el nombre, por el apodo, por el otro nombre, y a veces te pierdes. Así es, a veces te pierdes, pero en ellos sí yo tenía muy detectado, como lo leí desde los 15, 17 años, 18 años, y como te digo, bastante profundamente. Por eso quedó esa huella, ¿no? Esa huella, porque mi escritura también está teñida de melancolía. Sí. De repente puede tener unos pequeños gestos de humor, qué sé yo, de ironía, pero más que todo es de melancolía, ¿no? Has dicho en el colegio, y el colegio tuyo fue el Mejía. El colegio Mejía, sí. Y luego tienes que hacer la nocturna de Mejía. Y hice la nocturna. Porque tienes que trabajar, porque hay que arrimar el hombro al ingreso de la familia. Yo trabajaba en el Congreso Nacional, porque mi tío, no me acuerdo cuándo mi tío Alfredo Pérez Guerrero, no fue diputado, no fue senador, siempre fue senador por la educación, por las universidades. Y yo desde los 15 años trabajaba en el Congreso. 200 sucres te pagaban. Sí, sirviendo cafés, los tintos pero servirle un tinto a Pedro Sad, viejo, era una maravilla. Claro. Escucharle. Se te caía la taza, por favor. Escucharle hablar y todo eso enriquecía totalmente. Yo no me perdía un discurso, porque habían debates muy singulares, muy importantes, ¿no? A otros debates cargados de ironía también. Mi tío era del Partido Socialista, mi padre, Edmundo Pérez Guerrero,
del Partido Comunista, y mi tío también tenía una oratoria muy singular, muy importante. El Mejía debe haberte marcado también, esas Desde realidades. Desde luego. Esos colegios nacionales son todo un mundo, ¿no? Claro, pero además de ese universo, ¿no? Ajá, Porque, ¿qué pasó? Mi hermano se educó en el Colegio San Gabriel. Cuando me tocó a mí educarme, yo dije, no voy a entrar al Colegio San Gabriel. Claro que económicamente tampoco, pero mi madre iba a hacer el sacrificio. Tú sabes, las madres son heroínas, ¿no? No se sabe de dónde puede haber criado 4 hijos, ella sola, sin trabajo. No sé, son esas actitudes heroicas que luego uno comprende. Ella iba a sacar de donde no haya para Desde pagar luego. la pensión del San Gabriel, pero Desde tú luego. preferías el Mejía. Entonces sí, yo me puse muy rebelde con causa y no entré, sino entré al Colegio Mejía. Y sí, y viera el Colegio Mejía porque ahí estaban las huellas de mi padre. Mi padre fue profesor. Y todos los profesores se acercaban a mí con un gran gusto, con un gran aliento. Tú eres hijo de Edmundo Pérez Guerrero, y esa daba una significación importante. Óscar Efraín Reyes, por ejemplo, claro, fue tu Óscar profesor, Reyes fue mi profesor en el Mejía. Desde luego. Fidel Jaramillo. Ajá. Claro. ¿Y en dónde conoces a Agustín Cueva? Agustín lo conozco en la Universidad Central. Yeah, okay. Agustín estaba profesor en sociología o estudiaba en sociología. Empezamos, bueno, con Iván Egues fuimos compañeros toda la vida, desde la Escuela Espejo. Y teníamos un grupo de lectura y luego se convirtió en un grupo de La Bufanda del Sol. Sí. Vinieron los Ánsicos, yo no fui Ulises de los Ánsicos. Estrella. Ulises Estrella, que siempre fue un líder intelectual muy, muy querido, muy apreciado. En tu primer periodo como presidente de la Casa de la Cultura 2000-2004, Ulises estaba manejando la Cinemateca. Ulises estaba manejando la Cinemateca, siempre, además. Sí. Cuando yo llegué la próxima vez que fui presidente de la Casa de la Cultura, Ulises ya había renunciado a Marco Antonio Rodríguez porque tenía que jubilarse y había unas perentorias fechas, ¿no? De repente pensaron que yo había pedido que salga Ulises, cuando Ulises ha sido mi amigo toda la vida. Ya tenemos una primera llamada telefónica. Raúl Pérez Torres, nuestro invitado, el ministro de Cultura, el 11º ministro de Cultura, en estos relativamente pocos años, desde la creación del Ministerio de Cultura. El primero fue el poeta Antonio Preciado. Liceo Gordón, desde Loja, participa. Buenas noches, gracias por estar ahí y adelante con su comentario. Gracias, Javier. Realmente es una satisfacción poder conversar a través de tu programa Palabra Suelta con el señor ministro. Qué bueno que tengamos la oportunidad de platicarle al ministro en esta hora las necesidades culturales de Loja, pero las necesidades culturales añoradas, y esperamos que usted nos ayude a hacer realidad. En el colegio que trabajaba, en el pensum de estudios, así como el ministerio entrega los libros de física, química, no se entregó el libro de educación artística. Por lo tanto, es un feriado nacional, señor ministro, que 4 empresas le ofrecen el libro al maestro para que con ese dé clase y lo compren los alumnos. Entonces, vea usted, desde ahí ya tenemos una incongruencia en la cultura. Cuando no hay oficialmente un libro. Entonces hice un movimiento con los estudiantes, visitamos los medios para que el 18 de noviembre del 2016, cuando el presidente de la República entregaba ahora el mejor teatro moderno del Ecuador, Benjamín Carrión Mora, también se hiciera pues el lanzamiento del libro, porque ya habíamos reclamado esa necesidad con tiempo para que el Ministerio de Educación
realice pues el escogitamiento de los genios literarios que hay en Quito, en las provincias, y se pueda confeccionar de mejor manera el libro. E incluir ahí ya el primer Festival de Artes Vivas, que agradecemos al presidente Correa, que agradecemos al presidente Moreno, porque Loja se merece tener el segundo, el 10º y quizá podamos ver el 50º Festival de las Artes Vivas en Loja. Entonces, mire, entregar una obra física como es el teatro y entregar el libro que es el instrumento de trabajo con el que el maestro puede trabajar perfectamente y no con esos acomodos que usted conoce de las empresas que hay. Si pensamos que ahora usted nos va a ayudar con el Ministerio de Educación para que ese libro exista en Loja y en el país, solo que la petición viene de Loja. Okay. Y no es porque de Loja nomás, ¿no? A fin de que en el lanzamiento de la segundo Festival de las Artes Vivas, Loja y el país tenga su libro de educación artística. Ahí tenemos el teatro, la danza, la música, la escultura, la pintura, todas las situaciones folclóricas y actividades nuestras que quisiéramos que se plasmen. Okay. Segundo, que habían dos, señor ministro, perdón un momentito, dos empresas que se disputaban el festival. Queremos que nos indique cuáles son, cuál es el presupuesto y que participen los profesores y rectores de los colegios en este segundo festival que no participaron el año anterior. Con estas recomendaciones, señor ministro, qué bueno que usted, sabemos que vino a Loja, que estuvo en el Festival de las Artes Vivas, que participó, pero que haya un libro que quede. Usted averigüe a cualquier profesor de los colegios aquí en Loja. Ediseo, yo lo planteé mal al principio el nombre, desde Ediseo Gordón, desde Loja. ¿Qué respondes a esto o qué comentario te suscita? Sí, yo estoy completamente de acuerdo en que hay que darle otro tratamiento al libro. Se va a hacer ya el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura y yo creo que a eso hay que entrar con todo el ímpetu, ¿no es cierto? Para eso también he convocado a otro compañero escritor, a Edgar Alan García, para que gerencie ese proyecto para ver si es que en todo el país podemos leer a nuestros más relevantes escritores, ¿no? Es decir, leer la patria, lo que decía Benjamín Carrión, leer la patria, y desde luego que Loja se merece, pero si Loja es la cuna de Benjamín Carrión, de Matilde Hidalgo de Procel, de Pablo Palacio, ¿cómo no se va a merecer, no es cierto? Y yo creo que el festival tiene que ir, estamos para noviembre el festival. Me parece que se han firmado absolutamente todos los papeles y los contratos antes de mi llegada al ministerio. Lo que tenemos que hacer es quizá redistribuir un poco. Yo lo que pienso es que hay que hacer algo que llamábamos el camino a Loja. Es decir, en las diferentes provincias que cruzan, que van, que se acercan a Loja, hacer antes festivales pequeños de teatro, descubrir, visibilizar a los teatreros, a los artistas, a los guionistas, y luego llegar a Loja con toda esa posibilidad. Entonces, si es que hay un presupuesto que es un presupuesto alto, que no es el presupuesto del año anterior, que era 1.400.000 o 500, sino que es $3 millones para cada uno de los festivales. Está para dos años el festival. Entonces, primero hay que también racionalizar el aporte de los teatreros ecuatorianos. Yo creo que eso es muy importante. Hay una cantidad de grupos. La Casa de la Cultura, el núcleo de Pichincha, tiene 16 grupos de teatro en su interior. Raúl, dices, ya todos los papeles están firmados. ¿Quiere decir que el señor Dueñas con su empresa Ecos son los que van a realizar este Desde luego. Eso está firmado para Ricardo Dueñas,
para el grupo, digamos, de ellos. Nosotros vamos a tener una reunión seguramente la próxima semana con ellos, con los abogados nuestros, para ver qué podemos hacer para la participación de los teatreros ecuatorianos, especialmente de los teatreros ecuatorianos. Claro que parece que ya están invitados de otras partes, de otros países, y qué bueno que así sea, ¿no es cierto? En una entrevista te hacían la pregunta de que, por ejemplo, el emblemático grupo Mala Hierba de teatro en nuestro país, acá en Quito, no estuvo en el primer festival. Claro. ¿Qué hacer para que sí lo esté? Digo, como emblema de que todo el mundo participa. Claro, parece que hubo un rechazo también de los teatreros por la forma en la que se... Es decir, yo me valgo de una filosofía de nuestro presidente Lenín Moreno. Él dice, nada para ustedes sin ustedes. Entonces, se debía haber conversado con todos los teatreros, con la asociación de teatro, es decir, con ellos, y quizá con ellos visibilizar un proyecto más definitivo para el teatro ecuatoriano. Y luego, desde luego, se va a posesionar eso y costará cada año menos. Esa es la idea, ¿no es cierto? Pero en este momento hay que echar adelante por Loja, por el amor, por el cariño que le tenemos a Loja. 31,000 personas vieron el primer festival, estuvieron presentes, todos los teatros llenos. Yo estuve ahí, estuvo Rafael Correa, estuvo Raúl Vallejo, y de las 44, me parece, agrupaciones invitadas, 29 eran ecuatorianas. Entonces hay que dar ese comportamiento social, es decir, reunirse con las personas que tienen que ver con el teatro y allí sí hacer un proyecto. Y el teatro es una maravillosa estructura, ¿no? Desde luego, es muy bello, ¿no? Le haces una corrección, porque dices esa frase que está ahí, y el teatro se llama Benjamín Carrión, este gran suscitador ecuatoriano. Desde luego. Dices, esa frase de volver a tener patria no le pertenece a Benjamín Carrión. Sí, no le pertenece a Benjamín Carrión, y Benjamín lo sabía, tanto que en sus libros dice, esta no es mi frase, esta frase es de un intelectual de la Guerra Civil Española, que él decía, hay que volver a tener patria, y que Benjamín la recuperó desde luego, ¿no? Y al recuperarla no le pertenece a él. Digo, yo puedo citarte un poema tuyo, por decir algo, desde luego ya es mío, lo siento mucho, ya me pasó a mí. Claro, esa es la maravilla también de la literatura, ¿no? Rayuela lo escribí yo, ¿no es cierto? Sí. Una vez que lo leí, lo escribí, y Borges vuelve a escribir la Divina Comedia y vuelve a escribir. En sus cuentos dice, voy a escribir la Divina Comedia, y empieza a escribir cómo es la Divina Comedia. Entonces ahí hay un pensamiento profundo de cómo te identificas con la palabra. Claro, y ya no te robé nada, simplemente me lo apropié. No te robé nada, y el lenguaje es la patria, ¿no? Sí. Más llamadas telefónicas, Raúl. Ha suscitado muchas llamadas ya el ministro de Cultura, tenemos muchos temas para hablar con él. José Mantilla, no recuerdo desde dónde viene la Tacunga. Solo una pequeña acotación. Hay muchas llamadas, así que le pedimos también a José que sea lo más breve posible, y muchas gracias por llamar, y adelante con su comentario. Gracias, señor Lazo. Mi nombre es José Mantilla. Yo quiero que usted sepa quién soy yo. Yo soy un nadie. Es decir, yo no soy un gestor cultural y no soy una persona que ha vivido de la cultura como el señor que está sentado ahí. Y espero que no me censuren por lo que voy a decir. Usted tiene sentado ahí una persona que ha vivido de la cultura y que bloqueó toda forma de aprobación de la ley de cultura y que manejó una casa de la cultura con el 70% de gasto corriente. Eso sería bueno también que le pregunte, y que en el Ecuador empiecen ya a rendir cuentas la gente que ha vivido siempre de la cultura en desmedro del resto de ecuatorianos y del resto de los nadies como soy yo. Gracias. A usted, no lo vamos a censurar. Lo que yo no entiendo es vivir de la cultura. ¿Qué quiere decir eso, vivir de la cultura? A mí me parece que la cultura, desde luego, o las personas o los gestores culturales es un complejo
lugar donde vamos cada uno a expresar lo que nosotros pensamos, lo que queremos decir. Creo que es un sector bastante difícil que hay que saberlo tratar, pero yo tengo una sola manera de enfrentar estas cosas, una sola herramienta que es la sencillez, que es el diálogo abierto que ha expresado el presidente Lenín Moreno. Y con eso tengo que batirme para las desigualdades de pensamiento que puede haber, ¿no? Desde luego, desde el cariño, desde el respeto, desde el diálogo fraterno. No hay otra manera de enfrentar la cosa cultural. Será por eso, por lo complejo que es la cosa cultural, porque yo digo, cultura hacemos a pesar nuestro. Lo que armamos, lo que desarmamos con nuestras pasiones cotidianas es cultura, lo que desde luego. Es cultura. Por eso mismo quizá fue tan difícil crear el Ministerio de Cultura, porque ¿qué tarea le asignas al Ministerio de Cultura? Por eso quizás se explique que tú seas el 11º ministro de Cultura en un periodo, bueno, de un poco más de 10 años, pero el promedio resulta menos de un año por ministro. Creo que Erika Silva es la que más duró como ministra de Cultura, y los demás duraron un promedio de un año, o quizá menos de un año, y entonces no hay cómo hacer gran cosa, porque creo que tener una dirección, una definición de lo que vamos a hacer como Ministerio de Cultura es dificilísimo, porque no vas a encontrar un acuerdo, y creo que la cultura no busca acuerdos en el fondo. Primero, el concepto de cultura, ¿no? Porque si es que vamos a Marx, decimos, cultura es toda la producción de la tierra, ¿no es cierto? Cultura es lo que el hombre ha agregado a la naturaleza, y la naturaleza misma, desde luego. Contra la cultura nada puede, el olvido, se dice. Y en ese sentido hay que profundizar sobre el tema, porque si es que cultura es todo, en todo debemos estar. Ha habido una falla fundamental. Yo, como el que más exalto estos 10 años que se ha vivido, que me parecen extraordinarios, históricamente extraordinarios, políticamente extraordinarios, pero con la cultura sí hubo una falla, y esa es que hayan 10 ministros en 10 años, lo que supone que los proyectos culturales que tienen que ser de largo alcance, ninguno pudo hacer un proyecto cultural, porque no solamente es que sale un nombre, sale una persona, sale un ministro, sale todo un equipo, sale toda una planificación, sale un número incontable de proyectos, y quienes no se benefician de esta integridad son los pueblos, ¿no es cierto? Porque la cultura está en todas partes, pero lo importante para un ministro, para un grupo de personas, será visibilizar esa cultura que está en otra parte, que está en una provincia, que está en una región de la patria. Lo que pasa es que tenemos unas visiones también muy elitistas de la cultura muchas veces, ¿no? Porque decimos, ese es un hombre culto, cuando uno supone que todo ser humano es culto per se. Por lo que tú acabas de decir, ¿no? Lo que separa al ser humano de la naturaleza es un hecho cultural, ¿no? Es un hecho cultural. Entonces, con esas visiones un poco elitistas de la cultura, entonces se puede decir, vamos a hacer tal y tal cosa. Y eso puede ser un error. Eso mismo, un error. Lo que pasa es que el Ministerio de Cultura tendría que ser un puente entre el artista, entre el escritor, entre el bailarín, y el hecho cotidiano. Es decir, ayudarles, apoyarles, colaborar con sus proyectos. Eso me parece que tiene que ser el papel preponderante del ministerio, ayudar, colaborar para el artista. ¿Qué pasa con el seguro social, por ejemplo? Claro. ¿No es cierto? Yo recién tuve una visita de un escultor extraordinario, que no digo el nombre, pero ¿qué me ha dicho él? Que ya está muy mal con la columna, que ya nadie compra obras de arte, que sus pulmones por el polvo de la piedra y del mármol están muy mal, que no tiene seguro social. Entonces para eso tiene que estar el ministerio, para dar esos pasos que el artista desde su lugar no puede darnos. Habría que recuperar otra vez a Benjamín Carrión, porque luego. él era el gran suscitador, decíamos, y en ese sentido hasta se le criticó
algunos lo acusaron de excesiva generosidad, porque no había autor, hombre o mujer, Prólogo. Exacto, que reciba un rechazo de Benjamín Carrión porque iban con los libros prólogo. Sí. Póngale el prólogo, maestro. Y Carrión no se negaba nunca y decían, bueno, es demasiado generoso. Es que él tenía otra visión de la tenía cultura. otra visión y a mí me parece que la generosidad nunca está de más, porque el mismo escritor que ha pedido el prólogo, en definitiva, sabrá si es que se quedó como escritor o se quedó con ese único prólogo y ese único libro. Hay escritores, muchos escritores de un solo libro, pero no quiero decir como Juan Rulfo, ¿no? No, ¿qué Pero, libros? Claro. Dos, digamos. Claro, sí, 2 libros. El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Exacto. Extraordinarios, claro. Pero la cosa es así, hay que tener mucho cuidado en esto. Lo que tú has dicho, hay que ser como una suerte de puente, ¿no? Sí, eso es lo que a mí me parece. Y ser el gran suscitador, el ministerio ser el gran suscitador. La otra cuestión es que el ministerio tampoco es una suerte de curador. El ministerio no va a definir qué se exhibe, qué se toca, qué se ve. Por eso te decía yo de nada sin ustedes, ¿no? Porque el público es el que tiene que gravitar sobre un proyecto, sobre una cosa. Nosotros no podemos ser, como tú dices, curador de una obra de pintura, de una obra de teatro. No hay cómo. Eso tiene que dejarse a la comunidad, ¿no? Eso es lo complejo del Ministerio de Cultura. Y esa es la relación también difícil con una sociedad que no ha debatido lo suficiente lo que entiende por cultura. Por eso es que se necesitan espacios públicos de crítica. Yo decía, la Casa de la Cultura, los 24 núcleos de la Casa de la Cultura tienen que ser eso, espacios de crítica, espacios de pensamiento. De otra manera no hay una posibilidad de discutir la cultura. Más llamadas telefónicas, Raúl. Raúl Pérez, el ministro de Cultura, aquí en esta entrega de Palabra Suelta, viene de la ciudad de Quito. No copié bien el apellido. Ya. Wilson Echeverría, buenas noches, adelante con su comentario. Buenas noches, Javier. Voy a ser conciso. Javier y Raúl son dos personas que les gustan las letras y habemos muchas personas que nos gusta escribir, que no nos gusta las sociedades ágrafas. Y pues, si bien es cierto, deben haber muchos más espacios como para poder desarrollar proyectos. He dejado libros en la Casa de la Cultura y no se han movido, ¿no? Y por coincidencia logré sacar un libro en el 2003. Y últimamente fui a visitar en la Casa de la Cultura y porque estaban inundándose las maquinarias, algo así, no se logró hacer un proyecto. Me gustaría que los proyectos que vengan del pueblo se den toda la opción posible para que las sociedades dejen de ser ágrafas y que se desarrollen los proyectos tal como se están mencionando en este momento. Eso nomás que quería decirles. Muchas gracias, Raúl. Sí, yo estoy de acuerdo en eso y la editorial, por ejemplo, de la Casa de la Cultura ha sacado en este tiempo libros extraordinarios, pero en diferentes colecciones, ¿no? De los grandes escritores ecuatorianos, de los jóvenes escritores ecuatorianos, de las mujeres brillantes que están bueno, hay tantos nombres de este momento, jóvenes extraordinarios. Y lo que se hace difícil es la distribución y desde luego el presupuesto, ¿no? El presupuesto para la cultura ha sido siempre un presupuesto magro. No digo en estos 10 últimos años, siempre. O sea, el Estado nunca se ha fijado en la cultura. Ahora, bajo esa sensibilidad de nuestro presidente, yo creo que se puede llegar a publicar libros en grandes cantidades, en grandes tirajes, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer con la promoción del libro y la lectura. Exactamente, ponerle al libro al servicio del ser humano, de los compañeros, de las personas que hacen cada una de las provincias de la patria. Siguiendo un poco en la compleja tarea que te va a tocar desarrollar, estás recién posesionado como ministro. También te he escuchado tus duras críticas a la ley de cultura. Estás muy inconforme con esa ley. Claro,
te las escuché siendo tú presidente de la Casa Claro. de la Cultura, veías que había como una necedad de los hacedores de esa ley de cultura, algunos ministros, algunos asesores de ministros, hombres y mujeres, que parecían que veían en la Casa de la Cultura como una suerte de rival a vencer. La Casa de la Cultura prácticamente tiene que desaparecer. Como que no se entendía, por ejemplo, cómo es que en Cuba, por ejemplo, la Casa de las Américas, tenía una gran autonomía que no quería decir nunca abuso de manejos de recursos, fondos públicos, pero autonomía precisamente para poder decidir todo lo que se hace con todas las propuestas artísticas. Ahora, ¿cómo ves a esa ley de cultura? Sí, has hablado de Casa de las Américas, yo digo, en Cuba hay 320 casas de la cultura, en todas las regiones de Cuba, ¿no? Y aquí de repente las 23 casas de la cultura que existen, 24 casas de la cultura, parecería que es mucho, ¿no? Realmente yo creo que la ley, nosotros hemos luchado mucho contra esa ley que cada vez era peor, digamos, pero que bueno, cuando ya lo aceptaron 80, 90 asambleístas, ya no hubo nada más que hacer. Inclusive hay un reglamento que salió recién, ¿no? Que también tiene muchas falencias. Tenemos que trabajar con esa ley, hay que trabajar con esa ley. En este momento, por ejemplo, ya hay un núcleo de Pichincha, ya hay un director del núcleo de Pichincha, hay un presidente de la sede nacional, pero a la sede nacional se le ha quitado todo el presupuesto, no tiene presupuesto. Según ese reglamento, dice que los núcleos darán un aporte para la sede nacional, o sea, desvirtuando absolutamente toda su funcionalidad, todas sus expectativas. Y el núcleo de Pichincha tiene apenas, creo que, 2 millones de dólares, con lo que no se puede hacer absolutamente nada, porque tampoco autogestión hemos podido hacer. Autogestión no hay cómo hacer, se alquila un teatro, el Teatro Nacional, y ese dinero no ha ido a la Casa de la Cultura, sino a la cuenta única del Estado. Hay que comprender que en este momento también estamos en una dificultad económica, pero no tiene que ser la cultura la que sufra siempre esa dificultad. Has llamado a Edgar Allan García que ¿Cómo no? trabaje contigo, colabore en tu gestión. Edgar Allan es columnista de este canal. Los lunes él tiene una opinión. Y él, hablando el día lunes, el más reciente lunes, sobre el tema de la corrupción, él planteaba que un gran instrumento para que de fondo abatamos el tema de la corrupción es la cultura, precisamente. Desde luego, y peor si es que sabemos que hay que atacarla desde cuando están en retoño las personas, los niños, las niñas, ¿no es cierto? Si es que hacemos eso, si es que atacamos con la cultura, con las diversas facetas de la cultura, porque no solamente es el arte, es el comportamiento, es la cívica, es una cantidad de factores, pero si desde niños podemos inculcar esa dignidad, ese respeto, ese aliento, esa calidad de los derechos humanos, tendremos un hombre diferente. Ese hombre, siempre digo en las universidades, en los colegios que me han invitado, ¿para qué sirve la cultura? Porque un ingeniero puede decir, a mí no me sirve la cultura, ¿no? Entonces, pero un ingeniero que sabe de arte, que ha leído a cualquier escritor, a Dostoyevsky, a Icaza, a Pablo Palacio, siempre será mejor ingeniero que el que no lo ha leído, o que se ha deslumbrado ante Guayasamín, ante Picasso. Es diferente. ¿Por qué? Porque el arte sensibiliza. Y el arte, si es que sensibiliza, nos permite un comportamiento diferente, un comportamiento más humano. Entonces, Raúl, si hablamos de que hay que dar una lucha frontal, total, frente a la corrupción, y no proveemos de suficientes recursos al Ministerio de Cultura, estamos rasgándonos nada más las vestiduras. Desde luego, desde luego. Yo cuando conversé con el presidente Lenín Moreno, antes de asumir el ministerio,
conversé de todas esas dificultades. Él sabe todas esas dificultades. Además, él ha leído todo lo que yo he escrito alrededor de la cultura, alrededor de la ley de cultura, y yo estoy seguro que su sensibilidad me ha alentado a participar en esto porque es un hecho histórico. Es decir, por medio mío hay un sector cultural que requiere un mayor respeto, ¿no? Pero te pueden salir, por decir algo, no quiero ofender a nadie y que no se tome tampoco nada de esto con intenciones escondidas, pero te puede salir alguien del Estado, de los entes planificadores, y te empiezan a hablar de rendimientos económicos y financieros, y tú no puedes enseñar grandes resultados en eso, entonces te van a decir, ¿sabe qué? No hay plata para usted. Plata, desde luego. Por eso es que ha salido todo aquello de la economía naranja, ¿no? Que fue un poco un invento de dos colombianos en el BID. Un poco eso de la necesidad de que la cultura produzca, ¿no es cierto? Como lo hacen en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero hay que estar claros entre el valor de uso y el valor de cambio, que es lo que se ha hablado siempre, ¿no? Y yo creo que se va a entender esto. Más nos persiguen con el valor de cambio. Así es. El valor de uso se desdeña. Se desdeña, pero hay que mentalizar, por eso digo desde niños, a que ese valor acumulemos en el espíritu, acumulemos en el corazón para tener otro comportamiento social. Insisto que nadie se ofenda, pero dejemos de comprar un tanquecito y probablemente le podemos dar más recursos a la cultura. Así es. Así es. ¿O es muy provocador lo que estamos diciendo? Es provocador, pero desde luego tiene que ser provocador. Si es que viene de la cultura, tiene que ser provocador, tiene que ser revolucionario. A la revolución ciudadana le falta una pata, y esa pata es la cultura. Porque la cultura es transversal a todo tema, al tema económico, al tema político, a todo tema. No hay ser humano, insistimos, sin una carga cultural, ¿no? Desde luego. Lo que pasa es que nos hicieron creer que si solo oías música clásica, la llamada música clásica, eras muy culto. Sí, es el elitismo de la cultura. Sí, ¿no? Sí. Y si te gusta el pasillo, eras un vulgar ser humano, ¿no? Claro. Pecado, error tan grave. A mí me gusta Mozart y Julio Jaramillo. Ajá. Bueno, de Julio Jaramillo no es nuestro juramento. Sí, bueno, pero canta Julio Jaramillo. Claro, él la canta, ¿no? Claro. Él la popularizó. Claro. Más llamadas telefónicas, viene de la ciudad de Quito, Fernando Garrido. Buenas noches y adelante, por favor, con su comentario. Muy buenas noches. Miren, yo salí de Ecuador hace 35 años, regresé apenas hace año y medio y he empezado a conocer este nuevo Ecuador. Vengo de una familia de artistas. De hecho, mi hermano mayor, Arturo, fue director de la Compañía Nacional de Danza. Yo tengo la formación de economista agrícola, sin embargo, he estado siempre metido en la cultura. Tuve un taller de danza contemporánea en la universidad donde trabajé como académico. ¿En dónde, Fernando? En Chapingo, México. La Chapingo es la universidad más antigua de América Latina en el área agropecuaria. Ahí me formé y ahí trabajé como académico. Ahora bien, empezando a conocer este nuevo Ecuador, el 11 de mayo asistí a una charla informativa sobre el reglamento de validación de trayectorias profesionales en artes y sobre la apertura de sedes de la Universidad de las Artes en 3 ciudades del Ecuador. En esa reunión señalé varias deficiencias de este reglamento y solicité ser convocado a participar en los procesos de conversación, en los procesos de todo este sistema que se está empezando a manejar ahora. Escribí una sola ocasión, pero no recibí respuesta. Hoy reitero mi interés de poder participar en todos estos procesos, porque para mí sí es muy importante que por primera vez en Ecuador la cultura empieza a querer permear a donde realmente debe estar, que es desde los primeros años escolares hasta la universidad, porque sin cultura yo he sido testigo en México de cómo los hijos de la televisión son los actuales personajes que generan toda la violencia que vive ese país. Y hoy está pasando lo mismo con Ecuador. En la siguiente generación ya tendremos hijos de la violencia procreados por la televisión.
déjeselo, Fernando, déjeselo ahí a la producción. Ahí hay compañeros o compañeras que están manejando el tema de las llamadas telefónicas. Usted puede quedarse con alguno de ellos y deja su correo electrónico. Pero desde luego le invito yo a participar porque estamos justamente estudiando ese reglamento de validación de las trayectorias profesionales. Entonces creo que sería una gran ayuda. Su hermano, que también está en México, Garrido, Arturo, es realmente un gran amigo mío. Le publicamos un libro en la Casa de la Cultura y considero que va a ser de gran ayuda si es que puede ayudarnos a enriquecernos con su pensamiento. es siempre sano esa participación Desde de la luego, gente, ¿no? Desde luego. Porque nos quejamos de esa visión elitista de la cultura, pero muchas veces es que nosotros mismos convocamos a las élites para que hagan las cosas. Así es. Y es como una contradicción, ¿no? Es una contradicción, hay que llamar, por eso digo yo, el ministerio un puente entre lo que tiene que discutirse alrededor de la cultura, pero con las personas que están involucradas en cada uno de los aspectos de la cultura. Volvamos a la cuestión de la ley de cultura, Raúl. Tanto tiempo gestándola, esa ley. ¿Eso la hace que nazca ya con dificultades? Sí, nosotros decíamos que era un Frankenstein, ¿no? Porque son 7 años, habían trabajado una serie de sectores alrededor, nunca se socializó la última ley, seguramente dijeron que en la asamblea se iba a socializar, yo por lo menos no estuve en esa socialización. Nosotros habíamos mandado desde la Casa de la Cultura, desde todos los núcleos, nuestro punto de vista sobre aquello, pero ya las cosas se fueron dando y hay que en este momento enfrentar aquello. Ojalá podamos hacer, es decir nuestro pensamiento sobre la ley de cultura, sobre el reglamento, la ley de cultura, y tiene que haber rectificaciones. Ese es mi punto de vista. Porque hay gente, suscitadores culturales, hombres o mujeres, de todas maneras, que están en el área del cine, haciendo cine, proyectándonos cine, museos, teatro, que dice, tantos ministros y tanto tiempo para producir una ley, quizá es desprecio a la cultura. Sí, no creo eso, pero no se le da el valor, no se le da la calidad que debe tener, ¿no? Y además que tenemos maravillas. Yo acabo de venir de Guayaquil visitando el MAC, visitando los museos, y es una cosa tan enriquecedora ver qué es lo que hemos sido, ver nuestro pasado, nuestro presente y desde luego nuestro futuro, que hay que poner eso al servicio de la comunidad, ¿no? Pero pobres del que no tiene comunidad, decían los aymaras, ¿no? Pero muchos museos, en donde está ese testimonio de lo que somos, de dónde venimos, están en malas condiciones, Raúl. El deterioro de algo es el deterioro del todo. Es decir, si es que no ponemos énfasis en ayudar, en apoyar económicamente, porque ahorita necesitamos económicamente apoyar a todos aquellos museos. Inclusive, me parece que nosotros personalmente tenemos un museo imaginario en la cabeza, que son nuestras vicisitudes, que es nuestra herencia, que es nuestra vida. De ahí esos museos, quiero decir, esos elementos vivos de nuestro patrimonio, ¿no es cierto? La vejez, por ejemplo, un elemento vivo de nuestro patrimonio, que da una herencia extraordinaria, inclaudicable. Yo digo, patrimonio nuestro son las luchas libertarias, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay que trabajar, hay que tener énfasis y hay que pedir que el gesto de volver a la cultura, de volver a tener patria. Con todos los colaboradores a los que estás convocando, parecería ser que se lo puede lograr. Desde luego. Tenemos un ministro de Educación, Fander Falconi, con quien también hemos conversado para juntos hacer el Plan Nacional del Libro y la Lectura, ¿no es cierto? Que tiene que ser una cosa como fue el proyecto de alfabetización. Me estás hablando de la época de Rodrigo Borja. Claro, claro. Con desde luego. Alfredo Vera. Y con Cachito, desde luego.
Cachito siempre estoy en contacto con él porque es un orientador político, siempre ha sido un orientador para mí. Yo no he estado en la política, he estado siempre en la cultura. Tengo como 50 años de gestor cultural, ¿no es cierto? Ajá. Pero siempre esas mentes lúcidas son importantes. Ahora, el ministro es una rara mezcla, Raúl. Quiero decir con esto que tiene que ser una persona, ella misma, creadora, ¿no? Es tu caso. Has escrito cuento. ¿Terminaste el proyecto de novela? Perdona la... Terminé la novela, publiqué una novela que se llama Teoría del Desencanto. Sí. He publicado cuento, he publicado poesía y también ensayo, ¿no? Entonces eres creador, Sí. pero digo, la rara mezcla es que ahora te toca también ser administrador. Sí. Bueno, traes la experiencia de la Casa de la Cultura, Sí. que ahora hay que ponerla al servicio del Ministerio de Cultura, y toda las abigarradas voces que vas a recibir. Y una pequeña experiencia alrededor, ¿no es cierto? Es decir, donde he podido entender todas las virtualidades de ese sector cultural, todas las deficiencias de ese sector cultural, pero también toda la esperanza, ¿no? Y hay que participar en esa esperanza. Por eso digo que es un reto histórico. Siempre me han gustado los retos. Estoy en un lugar en el que ojalá pueda apoyar al sector cultural y apoyar desde luego a la niñez. Para mí es muy importante los niños, las niñas. Nosotros teníamos en la Casa de la Cultura un grupo que se llama Guaguapichincha, 30, 40 niños que saben todo, que tienen mimo, que tienen canción, que tienen música, teatro, cine. Acaban de hacer una película ya y que se presentará próximamente con la directora, que es Irina Gamayonova, ¿no? Y los jóvenes, los adolescentes también. A veces cuando uno va por las calles de cualquiera de nuestras ciudades y ves a los jóvenes parados en un auto, volumen alto, están pegándose unas cervezas, eso per se no es condenable, pero a veces el comentario es, chicas, ¿qué hacen aquí? Bueno, es que ¿qué estamos haciendo para ellos? ¿Qué espacio les estamos dando? Es que el mercado es la nueva iglesia, ¿no? Yo conversaba y decía, antes, por ejemplo, a mi mujer yo le citaba en la esquina de los redentoristas, de la iglesia de los redentoristas. Y ahora todo es el supermercado, ¿no? Todas las cosas haces en el supermercado. El mall. Y vas el sábado y el domingo con tus mejores ganas a ver las vitrinas, ¿no es cierto? Entonces se ha mercantilizado inclusive el pensamiento, ¿no? Entonces es una cosa dura que hay que tener en cuenta porque el joven ahorita tiene dentro suyo, a su lado, toda la tecnocracia, ¿no es cierto? Toda la tecnificación, una tecnificación tan acelerada que no ha ido en rigor con la misma velocidad de la cultura, del pensamiento, de las otras artes. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Nos estamos quedando vacíos, nos estamos quedando solos porque tener el teléfono celular implica también un poco un gesto de soledad, ¿no es cierto? Sí. Y de terrible desconcentración, porque es terrible, ¿no? Ahora asistes a reuniones en donde casi todo el mundo está con el teléfono conectándose en otras cosas y está desconectado de lo que supuestamente se está haciendo en ese momento. Por eso te decía algo, yo soy pobre si es que no tengo comunidad, decían los indígenas, ¿no sé? Solamente si es que no tengo comunidad, estoy solo. Y ahora todo el mundo está solo. Es decir, está solo en el supermercado, está solo entre familia, está solo en la comida. Tú sabes la enfermedad que está produciéndose en el Japón. Los jóvenes no salen de sus cuartos, se han suicidado. Hay más suicidios. ¿Cómo se llama la novela del escritor español que trata Vila Matas. Vila Matas. Los Kikikimoris, algo así. Los Hikikimori, claro. Que son estos adolescentes que hay que pasarles debajo de la puerta, golpearles para pasarles un poco de comida y no se mueran por inanición. Pero eso significa, fíjate que Borges escribió eso hace 40 años. Borges escribió un cuento que se llama El Alep.
Sí. ¿no? El Aleph es un lugar que Borges dice inventó, donde está todo el conocimiento del mundo. ¿Qué es la computadora? Es eso 50 años después, 40 años después, ¿no es cierto? Donde está concentrada. Entonces tú no tienes necesidad de salir para tener un amor, para conocer un país, para leer un libro, para nada. Todo lo tienes en esa máquina, en ese artefacto, pero has destruido la espiritualidad de los gestos humanos, ¿no? El mismo Einstein decía que cuando la tecnología nos domine, habremos perdido mucho de la condición humana, ¿no? Claro, es así. Y esto lo estamos empezando a vivir. Desde Azogues, Gabriela Dávila, está con nosotros. Gracias por participar y adelante, por favor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Para mí es un gustazo saludarle al maestro. Bueno, quería decir y manifestar mi preocupación por una parte. Soy de la Universidad Nacional de Educación, soy estudiante, es una universidad emblemática, proyecto naciente. Y creo que es necesario articular la cultura con la educación. Es muy necesario. Lo he venido escuchando en el programa y me parece fantástico que ustedes consideren unirse, por ejemplo, con el ministro de Cultura. Porque como ustedes manifestaban, hay que cambiar esa cultura elitista. Hay que hacerla más real. La cultura no es el arte, no es de la ópera. Y así tenemos que enseñar nosotros como futuros maestros. Entonces, yo sí le invito a usted, ministro, muchas gracias por escucharme, a que abramos de estos diálogos entre la universidad, entre los profesionales, futuros profesionales de la docencia y la cultura, que es demasiado importante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Qué entusiasmo en el tono ¿Cómo no? de Gabriela, ¿no? Así es. Es decir, un ministerio no puede inventar artistas, No. pero sí puede estimular un clima cultural, estimular un clima donde cada uno se dé cuenta, se identifique con lo que es el país, con lo que es la situación, con lo que es el ambiente, el paisaje, el otro ser humano, ¿no? Yo soy en cuanto a lo que el otro es. Ese es el respeto, ¿no? Y ya lo dijiste, estás en gran alianza con Fander Falconi. Desde luego, el Educación. trabajo será con él, ¿no? Y probablemente también tengas que aliarte con el CENESID, ¿no has pensado con Augusto Barrera? Desde luego ya hemos conversado con Augusto Barrera, inclusive hemos conversado con María Fernández Espinosa, con el ministro de Turismo, porque cuando yo te hablo de la transversalidad de la cultura, es eso. Nosotros tenemos que dar la cara, la Cancillería, Turismo, las negociaciones que se hagan y el Ministerio de Cultura. Creo que eso es básico, eso se ha formado ya, esos 4 ministerios se han formado y creo que va a ser provechoso para el Ecuador dar una cara, dar un rostro, el verdadero rostro de la patria, ¿no? Que no es de un aspecto delincuencial o de otra naturaleza, sino el gran aspecto del corazón y la cabeza. ¿Y cómo te estás preparando para tus encuentros con el ministro de Finanzas, cuando vayas a pelear con él sobre las asignaciones? Sí, pues tengo que tener muy claras las cosas. Yo tengo unos 2 o 3 asesores importantes que saben lo que yo no sé y que es muy necesario tenerlos al lado, desde luego, ¿no? Y tengo que ir con esas armas, ¿no? Con las armas de la necesidad y de la inteligencia, ¿no? Claro, y con el reconocimiento de que si no abordamos desde la cultura tantas cosas que hoy nos preocupan, vamos a fracasar. Vamos a fracasar porque el comportamiento social seguirá desprestigiándose, ¿no? Yo te decía, el deterioro de algo es el deterioro de todo y es así, es decir, tenemos que cuidar nuestro espíritu, tenemos que cuidar nuestras relaciones sociales, nuestra relación familiar. Es muy importante, desde allí te salen los otros aspectos que tienen que ver con el derecho humano. Y aparte de Cuba, ¿cuál podría ser un modelo a seguir? Bueno, me parecería que Argentina, acabo de venir de Argentina,
y encuentro esas librerías a las 3, 4 de la mañana, esos cafés donde haces teatro, el teatro dura 5 minutos, 10 minutos, son flash de la memoria, ¿no es cierto? Y seguramente Argentina, ¿no? Además está Gardel, Messi y el Papa. Messi lo has citado, lo tenías que citar porque estás vinculado al fútbol también, ¿no? Pero vi una foto tuya que yo no sé si es un buzo del Barcelona de España de España. Ah, no es del de Guayaquil. Ese me trajo mi hija y es del ya. Barcelona. Yo decía, de mira, esta es una traición terrible. Yo de aquí soy de Liga Deportiva Universitaria. Sí, yo lo sé, por eso ver ese buzo, porque el escudo del Barça con el del Barcelona son casi igualitos. Son casi iguales. Hubo problemas judiciales, me parece, con eso, ¿no? Yo no lo sé, pero de todas maneras es algo que estaba puesto, era del Barcelona de España. Ah, buena aclaración. ¿Qué haces? ¿Y qué vas a hacer por tu liga? Porque está en horas bajas. No quiero sacar ventaja de ninguna naturaleza. Sí, está en un es muy serio el sentimiento que tiene un hincha por la cuestión de su equipo, ¿no? Yo no creo que es identidad, hay algo de identificación, pero no es un elemento identitario el fútbol necesariamente, pero sí despierta enormes pasiones que son muy respetables. Enormes pasiones que además se reflejan en lo que es el país, en lo que es el país. Yo de repente digo, Brasil, Neymar, por ejemplo, es tan alegre, es un juego tan fino, tan alegre. El alemán es otro tipo de juego, identifican un poco el país, del comportamiento, la identidad, como tú dices, de los países. ¿Llegaste a ser arquero o es un mito eso? No, arquero no. ¿O jugaste casi siempre en la delantera. Y luego con los años jugué de mediocampista. Sí, a la velocidad no funcionaba. Pero tuve el gusto de conocer gente muy querida como Polo Carrera, por ejemplo, ¿no? Desde luego, como Bertocchi, como Carlos Ríos. Estás hablando también de otro gran momento de la liga. Desde luego. ¿Y con quién? Con el Mariscal Ocampo, a quien él escribió un libro, yo prologué ese libro, yo le publiqué ese libro, porque fue como un padre espiritual. Él no solamente era un entrenador de fútbol. En eso también eres un bicho raro, porque muchos de tus colegas, escritores, pensadores, intelectuales, desdeñan al fútbol, ¿no? Bueno, me acuerdo Aunque hay una tradición de otros intelectuales que aman profundamente al fútbol. Me acuerdo que en mi generación, en el principio de mi generación, no era bueno ni hablar de Julio Jaramillo ni hablar de fútbol, desde luego. Esas eran unas pasiones escondidas. Pero yo escribí cuentos alrededor de Julio Jaramillo y del fútbol, ¿no? Uno de esos es Cuando me gustaba el fútbol, que ha tenido muchos premios. No quiero quiero dejar de mencionar, estamos terminando ya, Raúl, era martes, digo, acaso que me olvido, es el tema de telón de fondo, la matanza de Astra. Sí, cómo no. Y creo que esa es una deuda pendiente que tenemos en la sociedad ecuatoriana. Yo creo eso. Nació el cuento porque estuvimos en Guayaquil en un encuentro de escritores y vinieron desde Astra 2 personas. El uno se llama Quito, era el nombre de Quito, sí, que vinieron, digamos, huidas de lo que estaba pasando allí y nos contaron en la Universidad de Guayaquil todo lo que estaba pasando. Entonces era recoger de Y me provoca vivo, ¿no? preguntarte si viste la obra Tazas Rosas de Té, de la Casa Mitómana. Gabriela Ponce la escribió, hija de Javier Ponce, sobre el telón de fondo, la masacre de Astra. No, yo vi en la Casa Mitómana, vi algo sobre Frida Kahlo. Y además Gabriela Ponce, su libro me encanta. Realmente creo que ella va muy para arriba. Tiene que seguir dedicándose con una disciplina fuerte a la literatura. Yo sé que ella hace otras cosas, pero a la literatura me parece. En Tazas Rosas de Té está el tema de Astra, ¿no? Voy a ver. Y claro, no es una obra, podríamos decir, directamente política, claro, porque todo lo que hacemos es político, ¿no? Claro. Pero está ahí la matanza de Astra, ¿no? Voy a verlo, que, insisto, como que no hemos querido tocar ese capítulo. Es como una deuda, como que hay que decir más, como que hay que recordar. Vamos a formar el Museo de la Memoria. En ese Museo de la Memoria debe ir un capítulo sobre Astra.
Agradecerte, Raúl, por haber A ti, estado aquí con Javier. nosotros en Palabra Suelta y que haya suerte, que haya luces, que haya colaboración, que haya compromiso con todos estos enormes temas, inacabados temas de la cultura. Sí, que haya suerte para todos. Alguien decía, la política es el arte de defenderse de los amigos, pero en todo caso vamos a poner todo el espíritu y muchas gracias por tu entrevista, Javier. Lo cierras como esa frase tan compleja cuando al principio hablábamos de lo que decías de tu padre. Le debo todo a él, pero no le tengo ningún rencor. Defenderse de los amigos. Sí, sí, sí. Raúl Pérez Torres, el ministro de Cultura, aquí en esta entrega de Palabra Suelta. Como siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien.